Hermanos, ya son 7, un poquito más de 7:05. Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Amén. Señor y buen Dios, le damos muchas gracias, Padre, por la bendición de poder estar una vez más unidos con este propósito. Señor, nos encomendamos en sus manos. Padre, síganos iluminando y síganos guiando hacia ese propósito. Siempre reconocemos, Padre, el compromiso que tenemos ante el llamado que usted ha hecho en nuestras vidas. Le doy gracias por la vida de Betty que se está integrando hoy. También le pido que usted la ilumine y la bendiga, Señor. Y a todos, Señor, nos dé el entendimiento para poder eh, cumplir, Señor, de manera responsable con su encomienda. Le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, vámonos rápido, hermanos, a la unión hipostática. ¿Vale? Vamos a platicar rápidamente de la unión hipostática. No sé dónde dijeron. Acá está. Aquí está. La unión hipostática, eso fue lo que nos quedamos hace 15 días, hace 8 días no estuvimos, pero ¿qué es la unión hipostática o qué es lo que ya ustedes deben de recordar de la unión hipostática? Bueno, pues es precisamente eso, ¿no? La unión de dos naturalezas o de dos sustancias. Hipóstasis quiere decir sustancias, ¿no? Entiéndase que el término, hermanos, el término sustancia, recuérdenlo ustedes, el término sustancia no está en la línea de lo que pudiéramos entender como algo químico, ¿no? No estamos hablando de la materia de química. La palabra hipóstasis o en el otro sentido, la ousia, acuérdense, recuerden que también aprendimos eso, la ousia, apúntenla, ousia, hipóstasis, ousia, está en los términos filosóficos. Dios le bendiga, hermana Betty, pásele. O para que suene un poquito más cercano a nuestro idioma, a nuestro entendimiento, la palabra en latín para sustancia, pues sería así, substantia, ¿no? Substantia. Ajá. Substantia. O también la palabra natura. De ahí que cuando hablamos de la unión hipostática, estamos hablando ya en nuestro español, digamos, de la unión de dos naturalezas. ¿Sale? Ya nada más para cerrar esto, recuerden ustedes que en este caso, en nuestro Señor Jesucristo, están las dos naturalezas y la una no anula la otra. ¿Sí? Eso también deben de recordarlo. Una naturaleza no anula la otra. También deben de recordar que voy a utilizarlo de esta manera, hermanos. Ya cuando ustedes, los que se especialicen en cristología, lo manejen, pues lo tendrán que plantear de la manera correcta. Yo, para darme a entender y solamente para recordarlo, voy a utilizar esta frase. La una, digamos que no contaminaría a la otra. Pongan entre comillas la palabra contaminar, porque hablando de cristología hasta puedo sonar hereje, ¿no? Pero yo solamente quiero darme a entender. ¿Sí? Una naturaleza, o sea, la naturaleza divina, como que no contagiaría a la naturaleza humana, ni viceversa, ¿no? O sea, ¿no se unirían? no, a ver, sí se unen, hermana Betty, es que aquí sí necesitamos ser muy técnicos en esto. Se unen, pero no se revuelven, o sea que aquí se aplica juntas, pero no revueltas, vaya. Se unen, pero no se mezclan. ¿Vale? ¿Y son necesarias las dos? Son necesarias las dos. Son necesarias las dos, precisamente en el ser de Cristo, pues ambas tienen digamos, su aplicación o su función, la tienen
y la tuvieron. Este, eh, tenemos una alumna nueva en este seminario de los miércoles, pero solamente como para tratar de ilustrar esto, esta alumna nueva que está hoy con nosotros en el seminario de los miércoles es una alumna viejita del seminario de los lunes. Y el día lunes, precisamente, hablando un poquito de Cristo en la cuestión de la vida eterna, bueno, yo espero en Dios que haya yo salido bien librado en la exposición, Betty, de lunes, porque les decía que hablando de la vida eterna, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que dice el Evangelio que ascendió, así dice, ¿no? O sea, resucitó y ascendió. Ya desde ahí, hermanos, es algo complejo para la razón humana porque otra vez, el único ser en el universo que posee esta cualidad, esta característica de la doble naturaleza es Él, es el Señor Jesucristo. Entonces, partiendo desde el acto de la expiación, de la salvación, a la pregunta de la hermana Betty, eh, son necesarias para efectos de la soteriología, porque en la cruz, diría Agustín de Hipona, no lo entiendo, pero el que está en la cruz es Dios. Y luego completaba la frase, no lo entiendo, pero el que murió en la cruz es Dios. Luego entonces, ¿qué debemos entender? Que Dios murió, o sea, sí, porque el que murió en la cruz es Dios. ¿Sí me explico? Pero aquí entonces alguien diría, pero entonces en ese momento, ¿dejó Dios de existir? No, porque, a ver, aquí vamos a ver eso. Digamos que lo que murió, o pues sí, lo voy a decir así, en una cuestión de gramatical, utilizando un artículo impersonal, ¿no? Lo y no él. Lo que murió fue la naturaleza humana. ¿Sí me explico? La naturaleza humana. Completita, hermanos. Por eso, Betty, apellido Betty Hernández, porque aquí la hermana es Betty Callejas. Tenemos Betty Hernández y Betty Callejas. Entonces, para no confundirme, voy a decirle, hermana Hernández. Es que ella llegó primero. Hermana Hernández, hermana Betty. Cuando hablamos de soteriología y de antropología, ya estamos en el ejercicio de engranar las doctrinas. Si el que muere en la cruz muere en su naturaleza humana, no habría razón de pensar que una parte de su naturaleza humana no murió, como sería la propuesta antropológica de la tricotomía o aún de la dicotomía. Porque la propuesta antropológica de que el ser humano es tricotónomo o dicotónomo dice que la muerte, en el caso de la tricotomía, es que el espíritu
se va a Dios, el cuerpo se va al polvo y el alma pues dependiendo, ¿no? Y la propuesta dicotónoma es que la muerte es la separación del alma del cuerpo. Entonces, si el que muere en la cruz en su naturaleza humana es tricotónomo, quiere decir que el espíritu de Cristo en su naturaleza humana, pues volvió al Padre. Y que el cuerpo de Cristo en su naturaleza humana fue sepultado. Y el alma de Cristo esas son las complicaciones de una antropología tricotónoma, porque Cristo es verdadero hombre. ¿Sale? Y lo mismo sucedería más o menos con la propuesta dicotónoma. ¿Sale? Si la muerte es la separación del alma del cuerpo, se separan el cuerpo del alma y eso es la muerte, según la propuesta dicotónoma sería lo mismo. El cuerpo de Cristo fue ahí colgado en la cruz, lo bajan y lo sepultan, pero ¿y el alma de Cristo sigue viviendo? Pues sí, tendría que ser, ¿no? Pero ¿a dónde estuvo el alma de Cristo esos días? O sea, si el alma no muere, según la propuesta dicotónoma, entonces ¿dónde estuvo el alma de Cristo? Pues es que no murió, o sea, siempre estuvieron. Échale, hermana, Betty, échale. Es difícil hablar ese tema, pero nunca hubo separación en Cristo. Entonces, a ver, la hermana Betty dice, nunca hubo separación, dice la hermana Betty, pero la escuela dicotónoma dice que sí hay separación. A ver, hermana. Entonces, no nos vamos por esa escuela. bueno, entonces el alma y el espíritu tuvieron que estar juntos. El cuerpo sí, sí fue separado. Sí, a ver, nada más déjenme leerles un texto. Bueno, a ver, ahorita los que estén en línea pueden participar. No sé si alguien más quiere entrar. Está el hermano, veo al hermano Alex, a la hermana Naye y a Josué. Faltan un montón. ¿Y no quieren entrar? No, porque ahí estarían, ahí estarían. Bueno, nada más digo, pues vamos a continuar nosotros, ¿no? Déjenme buscarles un texto que está desde la profecía, fíjense, está desde la profecía y es aplicable al Señor Jesucristo, ¿sale? Déjenme buscarlo. A ver, el Salmo 16:10. El Salmo 16:10 es una profecía, ¿sí? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Los que tienen por ahí estas Biblias, a ver, mi hermana Betty, a lo mejor ahí su Biblia, al pie de la página, lo remita la remita a alguna cita del Evangelio. Dice Colosenses 16:10. Colosenses 16:10. Sí. ¿La remite esa? Sí, Corintios 15:14. Corintios 15:4, ¿no? Casi 15:4. A ver, primero vamos a buscar Colosenses, ¿qué, hermana? 16:10. Colosenses, no, pero ¿qué? Colosenses, no. No, Colosenses no tiene. De Corintios 15:4. Ah, ok, sí, porque Colosenses no tiene tantos capítulos. Sí, sí. Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. 4. Y Hechos 13:35. Más bien es esa, es Hechos. 13:35. Hechos 13:35. Más bien vamos a buscar Hechos 13:35. Ese es el texto. Gracias,
hermana Betty. Entonces leímos que en el Salmo, ¿qué les dije? ¿El Salmo qué? 16. El Salmo 16, 18, 16:10. 16, 10, es una profecía que dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Esta profecía nos remite a Hechos 13, 35, que dice, porque a la verdad David, habiendo servido a 36, No, Hechos 13:35 que dice, Uno antes. Por eso Dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo que tu vea. santo vea corrupción. Y ahora sí, también vámonos a, ahora sí, 1 Corintios, ¿qué era? 15. Ajá, 15:4. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ok, esos dos textos, el de Hechos y el de Corintios, están hablando del cumplimiento de la profecía predicha en el Salmo 16, ¿no? El Salmo 16 dice que ¿dónde estaba el alma? Vuelvan a leer, El por favor. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Dónde está el alma? no dejarás. ¿Dónde está? no dejarás. Mi alma en él. Seol, ¿Dónde está el alma? Seol. En el Seol. ¿Y qué es el Seol? El sepulcro. Sí. O sea, ¿dónde está el alma? ¿Dónde se va el alma? Según El ese salmo, sepulcro se queda ahí en el Con el cuerpo. se va con el cuerpo al sepulcro. ¿De dónde salió la idea de que las almas andan en otro lado y Que andan en pena. que andan pena? ¿De dónde sale la idea, hermanos? El hombre. De los griegos, del célebre filósofo Platón, que hablaba de la inmortalidad del alma. También lo mencionaba el lunes. Lo mencionamos el lunes. En la resurrección, ¿qué es lo que resucita? El cuerpo. Pues se supone que la dicotomía y la tricotomía dice que lo que se muere es el cuerpo, entonces ¿qué es lo que resucita? El cuerpo. ¿Y dónde está el cuerpo de Jesús actualmente? En el sepulcro. No. ¡Ah, santo Dios! Ahora sí la hermana Betty. Padre santo, no, hermano, el sepulcro está vacío. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Dónde está? ¿O dónde está? De hecho, no el cuerpo, o sea, ¿dónde está Jesús? Jesús el resucitado, ¿dónde está? Todo Jesús. En el Padre. ¿A dónde está? En la nueva tierra. Ok, hermanos, ahí está. Por eso especialícense en cristología, mis hermanos, ¿sale? Pero ahí está la cuestión. Ahí está ese punto, hermanos. Ahí está, ¿sale? Si nosotros aplicamos esta cuestión, hermanos, de la naturaleza humana a Cristo, la tenemos que aplicar a la naturaleza humana del hombre, ¿sale? Por eso no somos católicos, porque nosotros no podríamos, o sea, entre tantas cosas que no tendríamos que compartir con el catolicismo, esta también sería una de ellas, ¿sí? O sea, el católico no solamente cree en María y en los santos, el católico cree en esta cuestión antropológica. Y de hecho, ahora déjenme ser justos, el católico mexicano, o el católico latinoamericano. Ustedes han de saber que en Europa el catolicismo no celebra el Día de los Muertos, ¿verdad? Ustedes saben que allá en Europa, o se han visto que es que las celebraciones del Día de los Muertos en Europa, no, ¿verdad? Porque hay un catolicismo, el europeo, que está en otro nivel, ¿sale? Pero el católico cree de la muerte lo mismo. El católico cree y profesa que el alma no se murió. Por eso el 2 de noviembre les ponen ofrendas a los muertitos, porque dicen que lo que regresa es su alma, el alma inmortal. Y entonces ahí a nosotros inconscientemente los cristianos evangélicos de a pie, o sea, como yo, los que no sabemos mucho de estas cosas, inmediatamente nos brinca la idea de locos, ¿eh? Si el muerto está,
no, y el alma ya no regresa. Pero si nosotros creemos en la dicotomía o creemos en la tricotomía, entonces forzosamente creemos en la inmortalidad del alma, como lo creyó Platón y como lo cree el catolicismo. O sea, no hay de otra. No hay de otra. Entonces, cuando se trata de pelear con los católicos, sin saberlo, negamos la tricotomía y la dicotomía porque decimos, es que los muertos no regresan, ya están enterrados, están en el sepulcro ahí, y ahí están muertos, y ya no regresan. Y aún no siendo tan escatólogos y decimos, hasta cree que van a regresar, si el que se murió sin Cristo ya está en el infierno. Y nosotros creemos en el infierno como el tormento corporal y total, pues físico, pero también creemos en la salvación como total. No, es que él ya está en el cielo. Por eso no vamos a los panteones, hermana Betty. Nos prohíben ir a los panteones. Hombre, nos ven en un panteón llorándole a uno de nuestros muertitos y ¿qué hace ahí? No tienes fe, ya no está ahí. Pero si se trata porque se trata de pelear con el católico, ¿sale? Pero cuando no están católicos con quién pelear, decimos, no, sí, es que lo que murió fue su carne, pero su espíritu sigue vivo. Oh, bueno. Entonces, ahí se las dejo, no. Ya me metí a antropología, que es el siguiente segmento. ¿Sale? Entonces, las dos naturalezas son esas, porque el que tiene que morir en la cruz tiene que ser hombre, pero también tiene que ser Dios. ¿Sale? No se mezclan, hermanos, estas dos naturalezas, porque cuando Jesús se hace hombre, recuérdenlo también y apúntenlo, cuando Jesús se hace hombre, o sea, o cuando el verbo es encarnado, no deja de ser Dios, o sea, él sigue siendo Dios, ¿sí? Mucho cuidado, ustedes ya lo vimos, deben de aprender también, entre otras cosas, deben de aprenderse las herejías, ya lo vimos, ¿no? Porque tienen que recordar todas las herejías que han dicho, ¿no? Entre esas están la propuesta de los modalistas o de los untarios. No, esos están equivocados. Ese señor que anduvo en Galilea, en Samaria, en Nazaret, todo eso, ese señor que anduvo caminando tal vez en sandalias, en las túnicas propias de los judíos de aquel tiempo, ese hombre es Dios. ¿Sí? Ahí está Dios. ¿Que alguien más quiere acceder? No, todo eso. Porque la una no anula la otra. Yo me acuerdo, hermanos, que un hermanito, lo vamos a decir, por ahí anda Josué, él sí se va a acordar. ¿Te acuerdas de Bruno, Josué? De Bruno, el que trabaja con Abelito, Brunei. Ese hermanito un día, fíjese, pobrecito, lo avientan al ruedo en una junta de pastores. Su pastor no fue a la junta y le tocaba predicar a él, y entonces este pastor sí manda a su colaborador a que predicara. Y el pobrecito ahí, ¿verdad? Se paró con cierta seguridad y se pone a hablar de esto, de que Jesús, y queriendo hacer romántica la cosa, dice, y es que Jesús, por amor a ti, y cita el texto de Filipenses, donde dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces el hermano Bruno, que con cariño le decíamos Brunei, se quiere aventar una exposición teológica ahí diciendo que cuando Reina Valera traduce despojar, se despojó a sí mismo, sí, hasta cita en el griego la palabra anonadarse, ¿verdad? Dice, y dice, dejó de ser Dios para hacerse hombre y subir a la cruz
y dar su vida por ti. Y todo iba bien hasta eso. Cuando yo escuché eso, dije, no, ya, este brother, ya la regó fea. Fue la única vez, hermanos, que yo sí me atrevía a, después de la prédica, sí, a decir, hermanos, yo sí tengo que corregir esto, porque no vayan a creer que todos los que estamos aquí creemos esto. No, eso es una herejía, porque eso sí es una herejía. Jesús no dejó de ser Dios ni en ningún instante, ¿vale? Es Dios y es hombre. Ese hombre que caminó entre los seres humanos es Dios. Una naturaleza nunca anuló la otra, ¿sí? ¿A qué se refiere Filipenses cuando dice que se despojó? O sea, no hace uso de su deidad. No reclama la gloria de ese Dios así en esos términos, ¿verdad? Por eso en el contexto haya pues el mismo sentir, está hablando de la humildad y humillación, las dos cosas. Jesús en su naturaleza humana, y con esto voy a dar paso al siguiente punto, que son los dos estados. Jesús en su naturaleza humana se hace humilde y se humilla, son las dos cosas, ¿sí? Para que también no caigamos en esos errores de que, no es que una cosa es ser humilde y otra cosa es dejarse humillar. Bueno, el Señor Jesucristo, se hizo humilde y se dejó humillar. Eso es el anonadamiento, dejarse humillar, ¿sí? Siendo Dios, se dejó humillar. A eso se refiere Pablo escribiendo en los Filipenses. Como Dios, ¿se entiende? No, por supuesto. ¿Quién humilla a Dios? ¿No? Pero Jesús, siendo Dios, se deja humillar. Ajá. ¿Sí me explico, no? Sí. A ver, mis hermanitos que están en línea, ayúdenme con sus camaritas porque veo, ahora sí que veo oscuro. Aquí veo oscuro. Entonces, mis hermanos, ¿hay alguna pregunta de esto ya para terminar con las naturalezas? Digo, nada más es un repaso. Hola, pastora Janet, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, pastora. Es la pastora del Centro Cristiano Betel de Bosques de Tequicitlán, la pastora Janet está aquí. Bosques de Tequicitlán, allá en Tezoyuca, Estado de México. Bueno, eso es lo que debemos de recordar. ¿No hay alguna pregunta, hermanos, de esto? ¿Todo bien? Ok, pasemos al siguiente punto entonces, que es los dos estados. Rápidamente apunten los dos estados, todos los que ya estudiaron Cristología, con mucha humildad y orgullo a la vez. Se vale. Decimos, ¿verdad? Iglesia Dios Fiel y Centro Cristiano Betel. Eso, gracias a Dios, sí lo vimos, hermanos, ¿verdad? Hermanos de Betel, hermanos de Dios Fiel. Y yo sé que aquí la iglesia, sí, remanente fiel, ¿verdad? Vinieron los teólogos de Noruega y de Irlanda, ¿no? Acá de Suiza, y les dieron Cristología. Bueno, acá fue a Tequicitlán y a Ecatepec, pues fue el hermano Samuel, ¿no? Los dos estados, hermana Janet, se acuerda muy bien de esos dos estados, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos estados? El estado de humillación y el estado de exaltación, ¿vale? No, lo que alcancen a apuntar, hermanos, quien se especialice en Cristología, le hacemos llegar su temario, pero solamente debemos acordarnos que hablando del estado de humillación, hablamos de la encarnación, es decir, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se somete a todo el proceso biológico. Ay, hermanos, a mí me han condenado varias veces por este tipo de cosas, pero pues es que así es. O sea, la encarnación del Verbo tiene que ser así. Nuestro Señor Jesucristo es, en su encarnación, un embrión, o sea, pasa por el proceso de gestación, embrional, fetal, todo eso lo pasó el Señor.
Eso es humillación, ¿no? Que Dios tenga que pasar por todo ese proceso, eso es humillación. Más que ser humildes. Además de la encarnación y el proceso biológico, nace en una condición social de humildad, o sea, en los estatus sociales y económicos, el Señor Jesús nace en uno de los más bajitos. No nace propiamente en una condición de paria, o sea, vaya, no de indigente, pero sí es hijo de padres humildes, de la clase baja. ¿Sí, hermanos? También, ¿qué más tenemos que hablar del estado de humillación? Bueno, nace bajo la ley, el pacto de obras, la ley de Moisés y la ley moral. Lo que alcancen a apuntar, hermanos, ya nos vamos acercando a esa etapa en la que les vamos a hacer llegar todos los temarios, a todos, ya me comprometí a que lo vamos a hacer. Y gracias a Dios contamos con el apoyo y la ayuda del Ministerio Pastoral del Centro Cristiano Betel, siempre generoso. Lo agradezco mucho, hermana Janet, que ella nos bendice con las copias. Ella saca las copias y ella nos bendice con los juegos de las copias. Que el Señor le bendiga, dicen por acá, hermana Janet. Gracias, mi hermano. Entonces, es que la hermana tiene todo su equipo ahí de compra. ¿Sabe usted? Tráyamelo, sí, aquí los pues Dios la bendiga. Bueno, le vamos a llegar con todo eso. Entonces, la encarnación también consiste en que Jesús nace bajo la ley, que es el pacto de obras, la ley de Moisés y la ley moral. Jesús viene a someterse a todo eso, ¿verdad? Desde su nacimiento vemos que sus padres al octavo día lo van a circuncidar. Santo Dios, esa es humildad y esa es humillación, ¿no? Lo van a circuncidar al Señor Jesús. Porque ellos sabían que era Dios y no lo podrían haberlo no hecho. Exactamente. Pero lo hicieron. Pero sus padres van y lo circuncidan. Y además pues ya estaban bien gastados, pobrecitos José y María estaban bien gastadotes, y pues llevan dos tortolitos para la ofrenda, o sea, cumpliendo, el Señor Jesús cumpliendo con la ley, con el pacto de obras y con la ley de Moisés. Y además también nace bajo la ley moral, se debió haber portado bien. Él sí se debió haber portado bien. Bueno, ¿qué más hablamos sabemos del estado de humillación? Bueno, pues que pasa por todos los padecimientos. O sea, tuvo frío, tuvo calor, tuvo hambre, tuvo sed. Ay, hermanos. Los que se especializan en cristología se van a rifar un buen tiro, porque me regañaron, hermano Edwin. ¿Por qué? Me regañaron. ¿Y sabe qué? Voy a sacar mis frustraciones. Y me regañaron aquí en su ministerio. Sí. Me regañaron en su ministerio. Porque yo les dije que el Señor Jesucristo, pues como hombre, su naturaleza humana, ¿no? También tenía necesidades. También necesidades de todas. De todo tipo. Fue adolescente, fue joven. ¿Y qué creen? Que por decir eso me regañaron. Me regañaron. Y me dijeron, no, pues es que no debe andar diciendo eso porque, pues aquí hay hermanos que son muy sensibles y, o sea, pues no están acostumbrados. Y yo dije entre mí, pues ¿para qué me invitan entonces? ¿Para qué? Allá en Betel, pues ya no les queda, ya me tienen que aguantar. Todavía les falta un año del Instituto Bíblico allá, pues ya se aguantan, ¿no? Y en Dios Fiel, pues peor. Me tienen de pastor ahí en la iglesia de Dios y pues peor se aguantan. Pero aquí me regañaron, hermano. Entonces, pues ahí le encargo, hermano, usted que es el presidente intercontinental. Luego sí que hable con el presidente intercontinental de Barón. Bueno, pues se sometió a todos los padecimientos, incluyendo la muerte. Incluyendo la muerte. También se sometió a la muerte. Ahí lo dice Pablo a los filipenses, ¿no? Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué más sabemos del estado de humillación? Ahí les va, hermanos. Soportó la ira de Dios.
soportó la ira de Dios. Ya saben que esa frase, el Elí lama sabactani, es el grito del hombre que siente el peso del enojo de Dios. ¿Vale? Soportó la ira de Dios. Y pues finalmente también recordamos que, bueno, ya lo dijimos, la muerte y la sepultura. Hasta eso tenemos que considerar en el estado de humillación. Pues, imagínense, estuvo en el sepulcro. 3 días, bueno, 3 días judíos, ¿no? Pero estuvo sepultado el Señor. ¿Vale? Entonces, todo eso habla del estado de humillación. Quien se especialice en cristología, pues lo va a tener que manejar muy bien. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, hermanos, del estado de humillación? ¿No? ¿Todo bien, nuestros hermanos ahí en línea? A ver, ya están Todo por ahí. bien. Gracias, hermano. Ya veo que está la hermana Todo bien, pastor. Nayel, el hermano Alex. Gracias, hermano Alex. ¿Sí, nadie tiene alguna pregunta allá en línea? Ok, creo que no. Bueno, pasemos a repasar ahora rápidamente el estado de exaltación. Ajá. El estado de exaltación. ¿Qué es lo que debemos de saber en el estado de exaltación? Bueno, número 1, la resurrección. La resurrección. Ajá. Toda la importancia que tiene la resurrección, pues, es muy importante que haya resucitado. Les platico a mis hermanos de Betel y de la iglesia remanente, que ahí en la iglesia estamos ahorita teniendo las prédicas están enfocadas en ese tema. Como acaba de pasar la Semana Santa y es litúrgicamente estamos en la estación de resurrección. Entonces estamos hablando del llamado a la vida. Todo lo que implica la resurrección de Cristo, toda la importancia que tiene. Bueno, en primera, pues el testimonio, ¿no? De que Él es Dios. O sea, la resurrección habla de eso, ¿no? Él es Dios, Él es el Mesías. Es la base de nuestra fe, según la confesión de Pablo, ¿no? Si Cristo no resucitó de los muertos, vana entonces es nuestra fe, ¿no? O sea, debemos de saber todo lo que implica la importancia del tema. Obviamente también en ese estado de exaltación debemos de hablar de la evidencia de la resurrección, ¿sale? ¿Cómo comprobamos que Jesús resucitó? Bueno, pues ahí usted en su especialización de cristología debe de saber todas las evidencias bíblicas. Y aún también, digamos, las evidencias que a usted le permitan tener una apología o tener su apologética, o sea, su defensa. ¿Cómo podemos comprobar desde la apologética que Cristo resucitó? Nada más les voy a dar un recordatorio que tiene que ver aquí con cuestiones filosóficas, de sentido común, y es muy sencillo. ¿Cómo podrían haber 12 hombres, ya contando al sucesor de Judas, cómo podrían haber hecho tan impresionante labor? ¿Cuál hubiese sido la motivación de 12 hombres ordinarios? Porque ya hemos hablado, bueno, ustedes saben mucho de la vida de los apóstoles: Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, Judas Tadeo, todos ellos. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, ¿ustedes creen que esos 12 ordinarios hombres hubieran podido, por así decirlo, conquistar ese mundo con un mensaje falso, con una mentira? O sea, ¿hubiese sido posible? O sea, si ellos no hubieran sido testigos, como dicen los evangelios, como dice el libro de los Hechos, las cartas,
si ellos no hubiesen sido testigos de, o sea, en serio, de que el Señor resucitó, hubieran sido capaces de dar incluso la vida, o sea, Cristo resucitó y ellos dieron la vida por ese mensaje, ¿hubiera sido posible? O sea, hay una cosa. Ahora, alguien podría decir, bueno, sí, hay locos fanáticos que sí lo hacen, o sea, sí, sí, pero aquí el otro argumento, la otra evidencia es que, bueno, si estos hubieran sido simples locos fanáticos, o sea, ¿a quién hubieran convencido? A nadie. Ni ellos. O sea, ni ellos, o sea, ellos hubieran enloquecido, ¿sale? Bueno, y hubieran logrado cautivar a otros 50, 60 incautos. No, es que si vive, lo vimos, se nos aparece. Ay, sí, yo también 40, 100. Hubieran hecho una secta, ¿no? Pero que ese mensaje haya llegado hasta Iztapalapa, Ecatepec y Tezoyuca en el año 2022. Sí, el impacto, ¿no? Que tuvo. El impacto que tuvo ese testimonio, pues ya por lo menos, o sea, eso hasta los más escépticos lo consideran. O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo pudo haber sido? Entonces, ustedes van en la especialización en Cristología, van a manejar todas las evidencias de la resurrección. Estamos en el estado de exaltación, en la resurrección de Cristo. Bueno, ¿qué más? Aquí viene esta cuestión, ¿verdad? La naturaleza del cuerpo de resurrección de Cristo. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese cuerpo? No son cosas excéntricas nada más, hermanos. Recuerden que esto tiene que ver mucho con lo que nosotros enseñemos también para esta vida. Porque si nosotros no comprendemos la importancia de la resurrección, las evidencias y la naturaleza de esto, entonces vamos a volver a caer o podemos volver a caer en el riesgo de lo que se conoce como esa filosofía dualista. ¿Sí? El dualismo, ustedes lo recuerdan, también es la propuesta platónica, o sea, filosófica, helenista de los griegos, que dice que lo espiritual es lo bueno, lo material es lo malo. Por lo tanto, en el hombre o en el ser humano, su espíritu es lo bueno, su cuerpo es lo malo. ¿Sale? Y eso, desgraciadamente, lo sigue creyendo un amplio sector del cristianismo. Número uno, el catolicismo es el que más, pero número dos, la iglesia evangélica en un sector sigue creyendo mucho eso. Por eso, hermano Edwin, lo digo con mucha pena para usted y para mí, por el cariño y la amistad que usted y yo tenemos, no nos interesa mucho seguir comiendo tacos al pastor y tomando Coca-Cola, porque lo que creemos debemos de cuidar en la iglesia es el alma, ¿no? Por un lado, ¿no? Ahora, vamos a repartir el pastel con las hermanas, ¿qué le parece? Las hermanas también manejan a veces un dualismo frenético, cuando ellas sí se cuidan, pero quieren verse, pero es excelente, más sí, ¿verdad? No, y se arreglan y se pintan sus canas, y bueno, una cosa maravillosa, ¿verdad? Ahí, y de pronto la crítica religiosa es, ¿y cómo está tu espíritu? O sea, pensando en eso, ¿no? Que una cosa es esto, pero lo importante es aquello, y así, ¿no? Bueno, la resurrección de Cristo nos habla de la importancia del cuerpo. ¿Sale? La importancia que tiene el ser total. ¿Sale? Bueno, nada más como buscándole una aplicación al tema, ¿no? Para que, insisto, no nada más digan, ay, eso que los teólogos se la pasan en eso, pero eso que tiene que ver con la vida de fe, pues mucho, porque luego hay
Hay prédicas de que no te vistas así, o que no te pintes así, o que, o no importa, ¿verdad? Porque este viejo, dice, este viejo hombre se va, así dice la escritura, ¿no? Se va deteriorando. No obstante, el interior se renueva. Y creemos que Pablo se está refiriendo a ese dualismo. Y no, o sea, en el contexto de esos pasajes, Pablo está hablando de la vieja naturaleza, o sea, la pecaminosa, que se tiene que ir deteriorando día con día para que el interior, o sea, el nuevo, la nueva criatura, se vaya fortaleciendo. Y no está hablando de que este viejo hombre, dije o sea, pues, es que finalmente, hermanos, si eso fuera, si nada más el texto se refiriera a la carne, vamos a ser sinceros otra vez. Es que ahora está mi hermano Edwin, es mi amigo, hermano, usted sabe cuánto lo quiero. Pero vamos a ser sinceros, hermano. En nuestra no muy lejana juventud, no solamente eran las fuerzas físicas, ¿verdad que no? No. No solamente eran las fuerzas físicas, porque uno tenía un ánimo. Usted podía aventarse la jornada laboral, 6, 7 de la noche, y si le decían, pero y si no, y le hablaba, le decía, y le hablaba en aquel entonces, no el hermano Samuel, sino Samuel. ¿Dónde, Edwin? ¿Qué? ¿Sí se va a armar o no? ¿El ánimo dónde está? Según el dualismo. O sea, el ánimo no es corporal, ¿verdad? Y como éramos jóvenes, teníamos el ánimo, la emoción. Hoy yo le hablo al hermano Edwin a las 7 de la noche que va saliendo. ¿Qué onda, hermano Edwin? Ay, hermano Samuel, ¿qué cree que la verdad es que? Porque el ánimo también va decayendo. O sea, no es esa cuestión dualista de que nada más es por el cuerpo que se va deteriorando. No, Betty, algún día ya no vas a tener el ánimo que tienes. Algún día ya no va a ser así. Pregúntenle a la pastora Janet cuando los muchachos quieren seguir jugando básquet a las 11 de la noche. ¿Y qué dice la pastora Janet? Ahí se queda, ¿no? Oiga, luego tiene 15, 16 jóvenes ahí en su casa y ellos quieren seguir en la pachanga. ¿Y qué dice la pastora? No, pues ahí se quedan, ahí nos vemos. Es el ánimo. Es el ánimo. Ya. ¿Sale, hermanos? Entonces, hay que tener cuidado porque nuestra cristología sí es bastante aplicable a cosas tan concretas como eso. ¿Sale? Bueno, en la resurrección de Cristo vemos el operar del Padre y del Espíritu también. ¿Sale? O sea, estamos en el estado de exaltación, estamos en la resurrección de Cristo y en la resurrección opera la Trinidad completa, ¿sí? Muchos pasajes, muchos textos del Nuevo Testamento dicen que el Padre levantó a Jesús de los muertos. Ajá. Hay muchos otros pasajes que dicen que el Espíritu levantó a Jesús de los muertos. Y hay otros pasajes que dicen que Él mismo se levantó de los muertos. Entonces ahí vemos a la Trinidad operando en la resurrección, ¿sí? Bueno, ¿qué otro punto vemos ahí en el estado de exaltación? Como número 2 sería la ascensión de Cristo. Sería el número 3, ¿no? No, porque la primera sería, estamos en la resurrección sería el 1. La 2, la naturaleza del cuerpo. No, en la resurrección de Jesús está la importancia, la evidencia, la naturaleza del cuerpo de la resurrección y la operación de la Trinidad. Entonces, el punto número 2 en el estado de exaltación sería la ascensión de Cristo. Para mis hermanos que están en línea es agua mineral, no vayan a creer que es otra cosa esta, Es agüita mineral. Bueno, ¿qué debemos de recordar de la ascensión de Cristo? Número 1, en su personalidad total. Aquí volvemos a lo mismo, hermanos. Lo que platicábamos el viernes, hermana Hernández. Cuando Cristo asciende, en esa expresión de ascender, que la ponemos ya entre comillas, ¿sale? O cuando se va al cielo,
se va completito. No se fue su alma. Todo. Cuerpo, alma y espíritu. Todo. Bueno, si somos tricotónomos, se fue cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Y por eso el lunes, ¿quién fuiste tú? Fue Raquelita que decía, entonces ya no hay que andarlo buscando en las galaxias, que no. Ah, fuiste tú, ¿eh? Bueno, cuando se hable de la ascensión, hermanos, hay que saber a dónde fue Jesús, a dónde está, ¿sale? En su personalidad total e integral. También en el tema de la ascensión, sabemos que fue visible, o sea, la vieron, lo vieron los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles vieron que Jesús se fue, ¿sí, hermanos? Bueno, también debemos de recordar en el tema de la ascensión que, bueno, aquí es lo que platicamos, ¿no? Se fue a un lugar o a un tiempo. Se fue a un lugar o a un tiempo. Estamos en el tema de la ascensión. También, hermanos, viene otro puntito ahí en el tema de la ascensión, que sería la necesidad de la ascensión. ¿Por qué fue necesario que Jesús ascendiera? Seguimos ahí en esa cuestión de entrecomillar la palabra ascensión. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? También vamos a ponerlo así, ¿no? El cielo o la vida eterna es su hogar, es el destino final, tanto de él como de quienes vayamos a ir en algún momento con él, ¿verdad? Así se despidió Jesús, para que donde yo esté, vosotros también estén. Entonces era necesario, ya sea, si la escuela cristológica que manejen dice, se fue al cielo, bueno, se tuvo que haber ido, pues para llevarnos al cielo. Si se fue a la vida eterna, pues se fue para llevarnos a la vida eterna. Pero era necesario que así fuera. Bueno, también es necesaria la ascensión para aparecer ante Dios como nuestro sumo sacerdote. Por eso dice, rezaba el viejo credo, ¿no? Está sentado a la diestra del Padre y ahí intercede por nosotros. Eso lo dice el credo, pero por supuesto lo dicen las escrituras, ¿no? La epístola a los hebreos dice, ¿verdad? Que tenemos un sumo sacerdote que entró al tabernáculo no hecho de manos de hombres. Y entonces la ascensión nos dice que ahí está el Señor Jesús intercediendo por nosotros, ¿verdad? Qué importante fue eso, hermano Edwin, porque si no, tendríamos unos broncones, pero gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo ascendió para ser nuestro sumo sacerdote. ¿Qué más en la necesidad de la ascensión? Bueno, pues para que viniera el Consolador, ¿ah? Es necesario que yo me vaya, ¿se acuerdan? Dijo Jesús, ¿ah? Es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no vendría a ustedes el Consolador, el Espíritu Santo. Y decían, bueno, Señor, ¿ah? Por ahí hay un cantante que se llama Marcos Vidal. ¿Sí lo conocen al hermano Marcos Vidal? Un cantito de él que dice, si fue mejor que él se fuera y fue mejor que él viniera. O sea, hablando de si fue mejor que Jesús se fuera y fue mejor que el Espíritu viniera. Bueno, pues, así estaban los planes, ¿no? Que hoy estuviera con nosotros el Espíritu Santo. Pero para que eso pudiera ser, él tenía que ascender, ¿verdad? Para enviar al Consolador. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más vemos ahí en la necesidad de la ascensión? Bueno, esta está bonita, ¿verdad? A mí me gusta cristología, me gusta mucho el tema de cristológico porque llena el corazón. Para preparar la morada eterna de los salvados, era necesario que el Señor se fuera para que nos preparara voy a decirlo así, la casita donde vamos a pasar la eternidad. Está bonita. ¿Se enamorará? Bueno, depende. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces estamos en el estado, estamos recordando, repasando el estado de exaltación. Punto número 1, la resurrección de Cristo. Punto número 2, la ascensión de Cristo.
Ahora sí vamos al punto número 3, que sería sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Estamos en el estado de exaltación y Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué debemos de recordar de esto? Bueno, que desde allá Él ejerce dominio absoluto sobre todo el universo. ¿Sí? Él ejerce un dominio absoluto sobre todo el universo. Eso de repente también, hermana Betty, ¿verdad? Cuando hablemos en nuestras predicaciones, pastora Yanet, hermana Naye, todos los que están ahí en línea, ¿verdad? Cuando hablamos de los tiempos que nos toca vivir, de repente no deberíamos de recurrir al argumento fatalista para convencer pues a la iglesia o al auditorio, a la gente que nos escucha. Yo, con mucha pena, personalmente, hermano Edwin, personalmente, sigo escuchando a muchos predicadores que, digamos, son la antítesis de los apóstoles de la prosperidad, ¿ah? Porque los apóstoles de la prosperidad siempre hablan de que aquí hay que disfrutar y que siembra para que aquí disfrutes de las riquezas y de las bendiciones y nos presentan una fe mundana, ¿no? Una fe terrenal, muy corrompida. Pero la antítesis de ellos son los pesimistas, ¿no? Siguen diciendo, y es que, hermano, viene sobre el mundo una prueba terrible, terrible. Ahora que tuvimos la oportunidad de andar allá por las tierras norteñas, recorrer en carretera, ¿no? Pegaditos a la frontera norte, no falta, hermano, ustedes saben que no falta quien dice, es que está bien fue por allá, hermano. No, hermano, ¿cómo cree? No, hermano, o sea, ¿y qué digo de la frontera norte? Nada más cuando siempre nos salen, ya vamos a subirnos al mismo camión, ¿verdad? Siempre, Iztapalapa, no, hermano, no, es que allá los taxistas dicen, ¿a dónde va? Yo he agarrado taxis aquí de la Zaragoza y le digo, voy para allá, para Ermita. ¿A dónde? ¿De aquel lado o de este? No, de este lado de Ermita. Ah, bueno, para allá sí. No, porque para allá, para arriba no, y así. Y ya dices, no, y luego, para Ecatepec, no, para allá no. Y hermanos, y ok, el mundo está bien, o sea, el mundo, pero que los hermanos, la iglesia siempre sale con que, oh, hermanos, que ya está bien feo, hermano. Ya, mire, ya casi estamos oyendo los pasos del anticristo, hermano. Oye, hermano, relájese, relájese. El Señor está sentado a la diestra de Dios y desde ahí es Señor y desde ahí domina. O sea, el Señor no ha abandonado el mundo, hermano. O sea, el Señor sigue teniendo control total sobre la humanidad, sobre el mundo. O sea, caramba. Por eso, hermanos, ahorita vamos a ir a comer unos tacos de aquel lado de Ermita. No, ¿qué pasó? Ya nos tocó una balacera allá en Bosques de Tequicitlán, allá en Tequis, hermana Yanet. Ya nos tocó una balacera. Estábamos en el templo, ¿verdad, hermana? Terminamos un estudio los viernes, en el instituto de los viernes. Y es que, ¿sabe qué? Que allá los hermanos se andan en la carne, los hermanos del plano. Se acaba el instituto, ¿y qué onda? ¿De qué va a ser? No, y el Toño, hay un hermano, el Toñito es el que más se pone pesado, ¿verdad, hermano? Unos taquitos, hermano, unos taquitos somos, pues vale, ahí estamos, y llegan con ¿qué? El alambre, y quién sabe qué tantas cosas comen por allá. Comen que tacos de suadero y que campechanos, y una cosa lamentable. Volcanes, ¿sí, no? Y ahí estamos a todo dar y de repente abajo, pum, pum, pum. Ay, Dios. No, pues, ¿a poco? Si no es 15 de septiembre, dije, no son cohetes. No, pues ya. No, pues lo bueno es que estamos también arriba, ¿no? Estamos arriba también.
Pues ya salimos como a las 12:30 de la noche, ¿va, pastora? Hasta las 12:30 de la noche. Y ya no querían salir. Sí. Y hermanos, pues son esas cosas. Por eso no solamente es teología, o en este caso no solamente es cristología. Un tema importante en el estado de exaltación de Cristo es que Él está sentado a la diestra de Dios y desde ahí ejerce dominio sobre todo el universo. Qué afán entonces de haberle dicho al pastor Marcelo de allá de Tequis, bueno, hermano, ¿sabe qué? No, es que mire, la verdad, pues yo le agradezco, hermano, pero ya no vamos a poder seguir yendo porque, pues ya ves lo que pasó el otro día, hermano. Pues es que los balazos, hermano, y pues no, uno no sabe. ¿Cómo pues, hombre? Pues, ¿cómo pues? Pues si no, entonces, ¿dónde está el Señor? ¿Para qué se fue? Es como lo que pasó con el COVID. Como lo que pasó con el COVID, ¿verdad? O sea, por la ley, pues sí tuvimos que cerrarlo, pero ya regresando, pues sin bien. Pues déjeme, le cuento otro chisme, hermana Betty, ¿verdad? Le voy a contar otro chisme, pero es chisme santo. Hermana pastora Janet, ¿verdad que allá en Tequis no cerramos la iglesia nunca? Sí. No, hermano, nunca. Ay, nunca cerramos, allá Cerró. seguimos. Sí, iglesias que no cerramos. No. Y nunca suspendimos estudios ni nada. O sea, nos cuidábamos y en grupitos y todo, pero le seguimos porque pues ahí está el Señor dominando, ¿no? Y pues se van los que Él decide que se vayan y los, eso tiene control. porque hasta en eso tiene control también. Y lo digo con respeto, lo digo con mucho respeto, porque hay quienes pasaron la pastora Janet pasó por ese trago. Ella vio partir a su hermano en la pandemia. Entonces, no lo decimos fanfarroneando, no, pero sabemos que Él tiene el dominio, para eso es la ascensión, Él tiene el dominio de esas cosas, ¿vale? Ok, en la ascensión también, está sentado a la diestra de Dios. Vamos al punto 3, sentado a la diestra de Dios, está también allá para culminar la obra mediadora. Culminar la obra mediadora. Ajá. Él está sentado a la diestra de Dios para culminar con la obra mediadora. ¿Vale? Bueno, me apuro porque ya se me está acabando el tiempo. Todavía nos falta repasar algunas cosas. Punto número 4. Punto número 4 de este estado de exaltación. La venida de Cristo para juzgar al mundo. La venida de Cristo para juzgar al mundo. Ajá. En el estado de exaltación hablamos de la venida de Cristo para juzgar al mundo. ¿Qué debemos de saber? ¿Qué debemos de recordar de esta, más específicamente, la segunda venida de Jesús, ¿no? La segunda venida. Bueno, pues eso, que vendrá otra vez. Pero a juzgar ya no Pero ya viene a juzgar. Ya viene como juez y señor. Ya no viene como el hijo del carpintero, o sea, todo eso, ¿no? Viene eso, como juez. Esa segunda venida será personal, visible y gloriosa. Personal, visible y gloriosa. Todo ojo le verá. ¿Qué más? Vendrá a juzgar al mundo. En esa segunda venida, efectivamente, hermana Hernández vendrá a juzgar al mundo. En ese juicio, pues es obvio, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sale? ¿Qué más debemos de recordar de la venida del Señor? Juzgará conforme a la ley de Dios escrita en el corazón y como palabra revelada. Ya saben, esto es importante, hermanos, ¿no? Porque siempre nos preguntan, bueno, hermano, ¿y qué fue de esas personas a las que no se le predicó el evangelio? Pablo da la respuesta, ¿verdad? Dice que la ley está en algo que podemos llamar la conciencia, ¿verdad? La conciencia, Romanos 1, ¿no?
Entonces, por eso se dice que en la segunda venida juzgará conforme a la ley de Dios escrita en el corazón y como palabra revelada. Es decir, cuando tuvimos la oportunidad, aquí sí, fíjense que lo digo con cierto pesar, por supuesto con mucha pena para mí en mi caso, porque las dos de las iglesias que están aquí presentes, tanto esta remanente como el Centro Cristiano Betel, tienen mucho énfasis evangelístico. Ustedes sí. Bueno, han recibido hasta cursos de evangelismo, ¿no? Y les han enseñado, pues Betty y Raquelita se la saben para de memoria, saben. Y allá ya recibieron también, allá Centro Cristiano Betel también ya se certificó en eso de evangelismo explosivo, ya se certificaron, gracias a Dios. Y Dios fiel, a ver cuándo, ¿eh? Hay que hacer una campaña. Sí, hay que hacer una campaña, pero juntos. Estaría bueno, ¿ah? Sí. Estaría bueno hacer una campaña juntos. Ok, bueno. Pues ahí está, ¿no? Vendrá a juzgar conforme a ese mensaje que muchas iglesias han dado en la labor evangelística. ¿Qué más? Hablando de la venida del Señor, juzgará con base a las acciones hechas en el cuerpo. O sea, aquí. Esto tiene que ver, hermano Edwin, más que nada por el precepto católico de que después de muertos usted puede hacerle misas y sacaros del purgatorio y todo ese rollo que las veladoras y todo ese rollo, no. O sea, el Señor va a venir a juzgar conforme a lo que hicimos aquí, o sea, en esta vida, en esta vida, ¿sale? Y también en este punto de la venida de Cristo será su sentencia, determinará el destino final y eterno de toda la humanidad. Cuando Él regrese, ya lo que sea, será. Y ya no se va a poder cambiar nunca, nunca más. ¿Sabe? Bueno, esto, hermanos, en cuanto a los dos estados. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos, los que están ahí en línea? A ver, vamos a darles primero la opción a los hermanos que están en línea. De esto que estamos platicando de los dos estados, ¿hay alguna pregunta? ¿El estado de humillación, del estado de exaltación? Creo que no, pastor, gracias. ¿Todo bien, hermana Nayir? Sí, todo bien. Ok. Nada más se los leo rapidito entonces otra vez. Repito, no se preocupen ahorita por apuntar todo, ¿eh? Lo que alcancen a agarrar, pero les vamos, insisto, les vamos a dar todos los temarios, ¿vale? Y voy a procurar que sea ya la próxima semana, primeramente Dios. Me voy a apurar para completar los que me faltan y con el favor de Dios, también insisto, gracias, hermana Janet, se los llevo y ella nos los imprime y ya se los repartimos. Así que en este caso no son tantos alumnos. Entonces, Centro Cristiano Betel nos apoya y nos bendice con eso. Gracias, hermanos. Entonces, rapidito leo todo. En cuanto a los dos estados, estado de humillación. La encarnación, que habla del proceso biológico, nace en una condición social de humildad, nace bajo la ley, el pacto de obras, la ley de Moisés y la ley moral, tiene que pasar por todos los padecimientos, soporta la ira de Dios y sufre la muerte y la sepultura. En el estado de exaltación se habla de la resurrección de Cristo, su importancia, la evidencia de la resurrección, la naturaleza del cuerpo de resurrección de Cristo y la Trinidad que opera en la resurrección. En la ascensión de Cristo, en su personalidad total, fue visible. Hay que determinar si fue a un lugar o se fue a un tiempo, o sea, a la eternidad. La necesidad de la ascensión, que es el cielo o la eternidad como su hogar, aparecer ante Dios como nuestro sumo sacerdote para que el Consolador viniera para prepararnos la morada eterna a los salvados. Está sentado a la diestra de Dios como punto 3 y desde ahí ejerce dominio absoluto sobre todo el universo y para culminar la obra mediadora. En este mismo estado de exaltación, la venida de Cristo para juzgar al mundo es que Él viene otra vez
su venida será personal, visible y gloriosa, vendrá a juzgar al mundo, juzgará a los vivos y a los muertos, juzgará conforme a la ley de Dios escrita en el corazón y como palabra revelada, juzgará con base a las acciones hechas en el cuerpo, y su sentencia determinará el destino final y eterno de toda la humanidad. ¿Sale? Esos son los dos estados. Pasemos rápidamente al tercer punto de cristología, hermanos, que es el llamado triple oficio. El triple oficio. No te entonces. Gracias. ¿Sí? El triple oficio. ¿Cuál es ese triple oficio? Bueno, pues Cristo como rey, como sacerdote y como profeta. ¿Vale? Pero lo vamos a poner en este orden. Primero vamos a hablar del oficio profético. El oficio y sacerdote. Rey, profeta y sacerdote. Pero vamos a empezar hablando del oficio profético. ¿Qué es lo que usted debe de recordar? Repito, hermanos, perdón, pero sí me siento muy contento porque eso lo vimos largo y tendido allá en Betel, ¿verdad, hermana Naye? Eso lo vimos allá. Nos tomamos mucho tiempo. El pastor Marcelo nos decía, déjensela tranquila, hermano Samuel, no tenemos prisa. Entonces, pues, no tenemos prisa y lo vimos con mucho detenimiento. Bueno, primero, en cuanto al oficio profético, hablamos de la naturaleza. Punto número 1 sería la naturaleza del oficio profético. ¿Qué debemos de recordar? ¿Qué debemos de saber de la naturaleza del oficio profético? Bueno, primero, ¿qué es un profeta según las Escrituras? ¿Vale? Y para eso, pues, ya usted va a tener que leer a todos los profetas y ver qué era un profeta. A ver, aquí me están pidiendo. Ahí está. Ahí están, ya los dejé entrar. ¿Qué más debemos de saber del oficio profético? La autoridad de la profecía. La autoridad de la profecía. Ahí mismo en la naturaleza del oficio profético. Cristo es profeta y maestro. ¿Sí, hermanos? Cristo es profeta y maestro. Y ahí mismo, en la naturaleza del oficio profético, Cristo es el mensajero y el mensaje. ¿Vale? Cristo es el mensajero y el mensaje. A ver, hermanos, para no carrerearnos tanto y le bajo porque parece que ya voy como en cuarta, ¿verdad? Voy como en cuarta, me bajo hasta segunda. Me bajo a segunda. Se voy a ir así como cuando uno va de bajada, el freno del motor. Meto el freno del motor. Miren, hermanos, les vamos a dar la guía. Todas. Originalmente les había dicho que nada más, por ejemplo, si la hermana Betty se especializara en cristología, nada más le íbamos a dar la guía de cristología y las demás no, y si el hermano Edwin se especializaba en soteriología, pues nada más la de soteriología, y la hermana Naye, la de teología, pues nada más la de teología. No, les vamos a dar todas, todas las guías. Gracias, pastor. Pero aquí, bueno, digamos que eso sería la buena onda, ¿no? Eso sería la buena onda. La no tan buena onda, hermanos, es que es eso, va a ser una guía en la que ustedes se van a tener que meter a la Biblia, a llenar toda esa guía, ¿eh? Repito que sí les vamos a ayudar. Por ahí va a estar su humilde servidor,
Y también va a estar hermana Naya, va a estar el hermano Beto Moreno, De los sábados. el de los sábados. Él va a ser también uno de nuestros mentores, gracias a Dios. Fui del sábado. Para los que huyeron del sábado, los hermanos de Betel lo tienen el viernes en Introducción al Nuevo Testamento. Sí, yo sé que es buen maestro, nada más que siempre les he dicho que Beto, el profesor Beto es, si él hubiera sido pastor y teólogo, porque ese sí es un teólogo, él hubiera sido un buen guía de turistas, ¿verdad? Porque él no solamente nos dice, mire, aquí saliendo de Ermita, del lado derecho está la vocacional y del lado izquierdo está la Lecaros. Y no, esto nos dice, está la vocacional. La vocacional que, por cierto, fue fundada por tal maestro. Y adentro, fíjense que enseñan tal materia y está muy bueno y todo eso. O sea que nos, ¿verdad, hermana Naya? Que nos mete y luego ya nos regresa y dice, ok, entonces, y adelante está el Deportivo Santa Cruz. Pero mientras ya nos metió ahí, pero bueno, gracias a Dios, él va a ser uno de nuestros mentores también. El grupo de WhatsApp va a ser fundamental, hermanos, va a ser fundamental para la mentoría, o sea, para que cuando ustedes estén resolviendo sus guías, le hablen al hermano Beto. Les voy a pedir que le hablen a él. A mí no me hablen mucho. Ay, no es cierto, no. Le hablen al hermano Beto, nos hablen, ¿verdad? Oiga, hermano Samuel, ¿y en qué parte del libro? Porque ya saben que van a comprar libros, ¿sí? Van a comprar libros. ¿En qué parte del libro encuentro esta información? Ah, bueno, pues ya les diremos esto. Oiga, hermano, pero es que no le entiendo bien. Ah, bueno, pues hermana Betty, hermano Edwin, se trata de esto, y esto, y esto. O sea, todos, hermano, todos le vamos a trabajar bien duro para eso. O sea, ustedes resolviendo guías y nosotros tratando de resolverles, tratando de ayudarles a resolver las guías. O sea, va a ser así como entrar a la gran tribulación. Persecución. O una persecución. ¿Sí, hermanos? Entonces, bueno, les vamos a dar todas las guías, para que también tengan ustedes esa facilidad de que cuando se estén en su especialidad, tengan las otras y digan, pero aquí no puedo, si digo esto, aquí el que se especializa en soteriología me vaya a contradecir. ¿Sí me explico? O sea, usted va a tener que, por eso pensé, dije, no, sí hay que darles todas. Para que no nada más que tengamos un panorama de las de allá. Para que tengan un panorama, o sea, se van a especializar en una, pero para que tengan el panorama de las demás. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, por ejemplo, en este punto del oficio profético, hermanos, pues ustedes van a tener que ver qué era un profeta en el Antiguo Testamento. Porque si creemos que Jesús era un profeta, porque lo fue, tenemos que saber cómo eran los profetas. ¿Sale? Y eso no lo vamos a encontrar en ningún otro lado más que en la Biblia. En este caso, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Vale? Y cuando hablamos de que Cristo, por ejemplo, hay un punto ahí que dice Cristo, profeta y maestro. De repente, y lo voy a decir así con cierta satisfacción. Ustedes saben, mis hermanos de Tel y de Dios Fiel, de repente, digamos, el ministerio del maestro, sobre todo en los círculos pentecostales, hermano Edwin, usted lo sabe, ha sido muy menospreciado, muy vituperadito, ¿verdad? No es que esos teólogos, no sé qué, y que los institutos, que no sé qué, ¿verdad? Y siempre nos han visto así como, sí, está bien, clases de teología, sí, importante es la revelación y todo eso. Bueno, hemos de saber que un profeta en el Antiguo Testamento era un maestro, ¿no? Y que en el Antiguo Testamento había lo que se conocía como las escuelas de los profetas. Lo vimos también, ¿verdad? Por cierto, ¿no? En esa evolución que tuvo el profetismo en el antiguo Israel,
donde empezábamos por el profetismo extático, a las comunidades proféticas, a las escuelas de los profetas y al profetismo clásico. Entonces, hablar de las escuelas de los profetas, hablar de que en el Antiguo Testamento los profetas eran vistos como los que enseñaban. Así dice, por ejemplo, el libro de Daniel, que es el título que con mucho cariño y honor tenemos allá, hermanos, en el Instituto de los Viernes, hermana Yanet, hermana Naye, ¿verdad? Hermana Rosita. En nuestro instituto bíblico de allá se llama Daniel 12:3, en alusión al texto que dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que anuncian la verdad como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes enseñaban la verdad? Los profetas. O sea, los profetas eran los maestros. ¿Qué cita es? ¿Isaías qué? No, Daniel 12:3. Daniel 12:3. Es el nombre de nuestro instituto bíblico de allá, ¿verdad? Porque eran los maestros. Entonces, ¿para qué de repente? No, es que la teología no, porque lo mejor es la palabra profética. Voy a contestarles así desde lo profundo de mis tripas, hermana Hernández. ¿No? Ignorantes. Quien habla así son una bola de ignorantes, porque los profetas son maestros. Como Cristo es la voz profética que impresionaba a la gente que decía, ¿cómo habla este hombre? ¿Ah? Estaba hablando Cristo como un profeta. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y qué contestaban? Isaías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los, pero ¿qué en realidad estaba haciendo? Les estaba profetizando en el sentido estricto, así de como lo entendemos. ¿Les estaba profetizando? No, les estaba enseñando, pero la gente lo veía como un profeta. ¿Se me explicó? Por eso en el oficio profético vemos a Jesús como profeta y como maestro. Vamos para que se den un quemón y que no nos digan, ay, que soy gay, que yo soy profeta. Y los maestros, los que enseñan teología, por eso hay que estudiar. A callarles la boquita esa bola de, ¿sale? Ya me salió lo carnal, ¿verdad, hermano? Salió lo carnal. Perdónenme, hermanos. Ok. Y Cristo como mensajero y mensaje. Bueno, ¿qué más del triple oficio? Denme un minuto nada más. Punto número 2. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio del profeta? ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio del profeta? Y hemos de decir rápidamente, ¿verdad? Rápidamente, señalo 3 puntitos rápidos de cómo ejecuta Cristo el oficio del profeta. Bueno, Cristo como el verbo eterno, Cristo como el verbo eterno, ¿sí? Es la revelación del mensaje profético en o mediante la inspiración a los profetas, mediante la inspiración a los profetas, y en su ministerio terrenal, pues con sus enseñanzas a los apóstoles. Es decir, como el verbo eterno, o sea, como la palabra eterna, Jesús es el verbo eterno, la palabra eterna, los profetas reciben el mensaje por él. ¿Sí? O sea, por eso Jesús decía, los profetas hablaron de mí. ¿Sale? Pero ahora en su ministerio terrenal, ¿a quién inspira Jesús? A los apóstoles. A los apóstoles les da el mensaje. Y son ellos los que llevaron lo que hoy se pudiera conocer como la doctrina de los apóstoles. Esa que los pentecostales viejos, los pentecostales del velo, pianitos, es que nosotros enseñamos la doctrina de los apóstoles. Bueno, diría una amiga mía, bueno, fuera. Quisiera, pero bueno, ok. ¿Sale? Y por último, ya con los segundos que me quedan, desde su ascensión, así lo leo, desde su ascensión, en plena revelación por el Espíritu Santo, hablando a la iglesia
por medio de los hombres, y pongo ahí hermana Betty, hermana Hernández, hermana Naya, y todas mis hermanas están ahí, y mujeres llamados. ¿Sí? Para que no me anden menospreciando a las hermanas, que no, que las hermanas no pueden predicar y que las hermanas no pueden ser pastoras. Que sí, sí, sí también, ¿va? Porque en Dios no hay acepción de personas, ¿no? Entonces, desde allá, desde la ascensión, el mensaje profético sigue siendo ahora por el Espíritu Santo a través del ministerio. ¿Sale? Bueno, le voy a dejar aquí porque ya son las 8:32. Que me regalen un minutito nada más para preguntas y comentarios finales. ¿Algún comentario? Les dejamos primero a los que están en línea, ¿saben? ¿Algún comentario, alguna pregunta, mis hermanos que están en línea? No, pastor, está bien todo. Gracias. Todo bien. No sé quién me dijo porque veo todo oscuro, hermano. No sé quién me dijo. Ay, Pero soy les- yo, Rosa. Es Ah, que Rosita, apagué Dios te mi bendiga, cámara. Rosita. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Rosita. Todo bien, entonces. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera preguntar o comentar algo final? Todo bien, pastor, gracias. Ok, gracias, hermana Nayo. Bueno, si no hay preguntas, aquí mi hermano Edwin, No. ¿todo bien? Ok. Ok, después habrá muchas, sí es cierto. Bueno, de todas maneras, mis hermanos, ya saben que se sube la clase en línea. Ahí en el grupo está, José pone el link, ¿sí? El link, o la liga, ¿verdad? Para que puedan volverlo a ver después. ¿Vale? Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Por allá nos vemos el viernes, mis hermanos allá en Betel, y aquí, pues, algún día nos volveremos a... Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Que le bendiga, pastor. Dios